Poco a poco fuimos entendiendo que la comunidad cargaba con una especie de estigma y de vergüenza por todos los hechos que habían vivido, ¿no? Recuerdo un comunero que decía, nosotros no queremos ser conocidos como la comunidad de las mujeres violadas, ¿no? Y esta es una de las grandes dificultades y retos cuando se patrocinan casos de violencia sexual. A diferencia de otras violaciones a los derechos humanos, la violencia sexual genera en la víctima un estigma muy fuerte, ¿no? Producto de una sociedad que la señala y la discrimina en vez de protegerla y cuidarla por lo que ha vivido, ¿no? Un país en guerra. Invasión a cuerpos y territorios. Que la verdad se sepa. Por memoria histórica, justicia y reivindicación de las mujeres. Caso Manta. Violencia sexual durante el conflicto armado interno en el Perú. Hoy contamos la verdad de las psicólogas que han acompañado a las mujeres de Manta. En la estrategia psicojurídica, la parte del acompañamiento psicológico ha sido clave y ha sido muy importante para las mujeres, tanto para poder sanar ellas mismas, pero también para poder afrontar el proceso en el sistema de justicia que es tan revictimizante y estereotipado. En ese sentido, les quiero preguntar a todas si es que cuando llegan al caso Manta habían oído anteriormente de casos similares o cómo es que se enteran del caso Manta específicamente. Había escuchado de los casos de violencia sexual en conflicto armado, pero no conocía directamente, digamos, o en profundidad el caso Manta, ¿no? Había escuchado de casos específicos sobre violencia sexual a partir del informe de la CBR, pero claro, en realidad yo entré a trabajar a Demus como voluntaria en el 2003 y me sumé al equipo de Manta en marzo del 2005, ¿no? Hace ya casi 18 años. Entonces, en realidad, sí, en ese momento no conocía específicamente el caso, ¿no? Cuando yo me integro al equipo, conozco los casos que Demus acompaña y se me presenta este caso también. Finalmente les doy rostro a este caso que yo había conocido en palabras, ¿no? En descripción de este es el caso, trata de este tiempo, pasó esto, y así las conozco, así inicio. Eh, y es mi primera entrada como laboral a un caso tan complejo como es este que ha venido siendo a lo largo de estos años. Cuando conozco el caso, yo era practicante en Demos y justo, bueno, sale lo del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y uno de los casos emblemáticos que la comisión da a conocer es el caso Manta, ¿no? Caso de violaciones sexuales sistemáticas en conflicto armado interno, ¿no? Y entonces, dado este contexto y este conocimiento, Demos asume el reto de comenzar un trabajo para poder gestar un proyecto que ayude a trabajar con estas mujeres que han sido víctimas de este tipo de delitos, ¿no? De delitos de violencia sexual, violación sexual en conflicto armado interno. Es así como yo me entero del caso. Claro, es con los archivos y los testimonios de la CBR que de repente muchas personas se acercan a conocer lo que pasó durante el conflicto armado interno y cómo fue también la violencia diferenciada hacia las mujeres. Y ahí yo quisiera enfatizar en todas, ¿no? De cómo es que llegan a ser parte del caso Manta, porque una cosa también es conocer a través de la CBR, un evento nacional, mundial, podemos decir, y otra cosa es conocer los testimonios o palparlos tan de cerca. En diciembre del 2004 es la primera vez que Demos va a hacer trabajo de campo a Manta, a hacer una línea de base, a recoger información sobre cómo estaba la comunidad y qué cosas podían necesitar en términos de apoyo, ¿no? Porque lo que se buscaba era construir
digamos, un proyecto o una intervención que de alguna manera respondiera también a las necesidades de la propia comunidad. Cuando yo me integro al equipo de Manta en DEMU, que yo ya era parte de la institución, pero me integro a este equipo en particular, claro, reviso toda la información que habían recogido en estas entrevistas, ¿no? En todo este primer viaje, para hacer como una especie de diagnóstico participativo. Entonces, revisé todas estas entrevistas, teníamos reuniones con todo el equipo para intercambiar, ¿no? La información. Y luego ya a raíz de los viajes, pues fui conociendo y yo también escuchando, digamos, ¿no? A partir de los encuentros con los comuneros y comuneras de Manta, las historias y las distintas versiones de lo que cada uno había vivido en relación al conflicto armado y a la llegada de los militares, ¿no? El equipo Manta, ¿no? El equipo de psicólogas y abogadas que trabajaban directamente en el caso Manta, tenían viajes casi quincenales a la comunidad y en algún momento, justamente para que toda la institución se involucre con el caso, se optó porque personas que no eran del equipo núcleo viajen a Manta, ¿no? Y en uno de esos viajes es que yo ya conozco a la comunidad y me involucro directamente en las actividades planificadas para ese viaje en específico, ¿no? El trabajo con mujeres que tenían un grupo en donde las mujeres hacían tejido, o sea, tejían y también dialogaban. Se tenía como la intención, el objetivo de poder llegar a algunas mujeres que hayan sido víctimas directas de delitos de violencia sexual o violación sexual durante el conflicto armado interno, para ofrecerles, digamos, un espacio de escucha, un espacio de acompañamiento, pero también la posibilidad de, si es que ellas querían en algún momento y se sentían preparadas, puedan denunciar lo que les había pasado, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que también se hizo, pero que fue un trabajo que respetó mucho los tiempos de las mujeres y los tiempos de la comunidad, ¿no? Porque para la propia comunidad en su conjunto no era fácil enfrentarse a la realidad de que había sido una comunidad en donde estos delitos y este terror se había implantado. Cuando yo llego, está este caso y este caso se acompaña, lo acompaña la psicóloga Mariel. Y yo estaba a cargo de la coordinación. Entonces, cuando yo ingreso para entrar al equipo de esta compañera. Y esta compañera me introduce a todos los casos que ella acompañaba y uno de ellos era este. Entonces, así yo lo conozco. A partir de ella y de su experiencia, que fue muy rica, empiezo a integrarme a lo que significa acompañar a estas mujeres en su proceso por justicia. Y en ese proceso de conocer, de empaparse del caso, ¿cómo fue el primer acercamiento con las mujeres? Porque, claro, anteriormente en otros capítulos hablábamos también de no solamente el impacto en ellas, sino también la ruptura del tejido social, específicamente en el distrito de Manta, ¿no? Donde inclusive dos de las patrocinadas por Demus tuvieron que huir y que actualmente no viven en Manta por el constante señalamiento que sufrieron. Cuando nosotros fuimos a Manta en marzo, hicimos esta entrega de lo que había sido el diagnóstico participativo, lo que llamamos en su momento la línea de base, y que se vio reflejado en una publicación que Demus saca, que es la primera publicación sobre el caso Manta, que se llama Noticias, Remesas y Recados de Manta. Cuando nosotros fuimos a hacer esa devolución, lo que propusimos fue una manera de intervenir a partir de lo que se había recogido en las propias entrevistas y no necesariamente entrando específicamente por el tema de violencia sexual en conflicto armado, que sabíamos que era un tema delicado y que lo que nosotros buscábamos era que fueran las propias mujeres las que se fueran acercando a pedir la ayuda y no ir directamente nosotros a buscarlas, ¿no? Si bien había una lista de patrocinadas producto justamente de toda la investigación de la Comisión de la Verdad,
nosotros optamos por respetar sus propios tiempos y sus propios procesos y que fueran ellas, ¿no?, las que, producto de irnos conociendo y de ir estableciendo un vínculo de confianza con nosotros, se pudieran ir acercando a nosotros y pedir ayuda. Y así fue, y de hecho, en algún momento se acerca una mujer que inclusive nunca había dado su testimonio a la Comisión de la Verdad, se acerca a ella a pedir ayuda, a contarnos su experiencia, su caso, digamos, y a decir que quería que Demos la acompañe en su proceso de judicialización, ¿no? Entonces, claro, fuimos estableciendo un vínculo de confianza con toda la comunidad, ¿no? Obviamente habían personas más cercanas que otras, pero fuimos construyendo un vínculo y siempre fue eso a lo que apostamos, ¿no? A la importancia de darle un lugar a la confianza, a la construcción de un vínculo, a un encuentro distinto, ¿no? Que no fuera que llegue a una institución a traerles una verdad o a ofrecerles una ayuda, sino a construir una manera diferente de encontrarnos, que era haciendo un trabajo conjunto. Al inicio para mí fue muy difícil porque desde ya las letras, la descripción de lo que este caso significaba, el contexto histórico, cultural que traía de por medio, las violencias vividas, desde ya conociendo eso, sin haber hablado con ellas, para mí era bastante complejo de asumir. Porque claro, una sale de la universidad y sale con cosas como muy puntuales de lo que podrías encontrar, pero jamás te imaginas con que, sí, vas a probablemente ver un caso de mujeres que han sido violentadas, violadas en este proceso histórico que vivimos, nadie lo reconoce, viven negadas. No son cosas que ves en la universidad, no son cosas a las que te aproximas de manera inicial, o saliendo incluso de la universidad. Entonces, cuando yo conozco la complejidad del caso, pues siento miedo de cómo voy a aproximarme de una manera que sea prudente para ellas, que sea acogedora para ellas, porque venían un largo tiempo guardando silencio, siendo hostigadas o siendo llamadas mentirosas o mujeres sucias, ¿no? Cuando ya las conocí, fue una experiencia entre bonita y retadora. Bonita porque podía darle rostro a estas mujeres que, como cualquier otra, si no supiera de su experiencia, son mujeres que tienen hijos, mujeres que viven en casa, mujeres que trabajan, mujeres que se ríen. Cuando ya empezamos a abordar, porque era de cara a un juicio, ¿no? Empezábamos a abordar cuáles eran los hechos que se estaban denunciando, es cuando entramos a otra esfera de compartir, ¿no? Entonces, en esta esfera es, bueno, yo tenía tantos años y todo el relato de lo que le sucedió. En ese momento, para mí fue muy difícil de contenerlo y contenerme a mí, porque fue mucho dolor también el que yo venía tocando e iba conociendo de ellas. Me iba vinculando desde el dolor en ese momento. Y luego, creo que en parte es eso, ese dolor, que si bien en mi vida he vivido uno parecido al de ellas, probablemente porque no tenemos experiencias parecidas, pero sí experiencias de dolor como, en mi caso, como Jennifer, ¿no? Experiencias de dolor que yo he vivido en mi historia de vida, y en ese dolor, más allá de la experiencia que trajo esa experiencia de dolor, en ese dolor me pude reconocer con ellas, porque también soy mujer, porque también vivo en una sociedad como esta, y también me ha tocado pasar por una serie de adjetivos que no me describen, pero que finalmente en una sociedad como esta, pues, calzan en una mujer, ¿no? Entonces, desde allí pude reconocerme en ellas y pude sentir menos miedo, y me pude sentir más integrada a hablar con ellas y a poder acompañar en lo que sea que se necesite. Regreso después de muchos años a involucrarme directamente con el caso, pero ya, digamos, con este bagaje anterior en donde yo fui, digamos, de las personas que estuvo muy cerca a la generación del vínculo, ¿no?, entre Demos y la comunidad y las señoras, ¿no? Entonces, en el 2019 yo coordino el equipo psicológico del caso, y en ese momento el caso estaba entrando a un segundo juicio.
durante todo este tiempo que ya había pasado, del proyecto, digamos que se armó de trabajo con la comunidad, se logró que algunas de las señoras se animen a hacer la denuncia, ¿no? 3 señoras de la comunidad se animan a denunciar lo que les había ocurrido durante el conflicto armado interno, las violaciones sexuales de las cuales habían sido víctimas, y ahí es donde se arma el caso jurídico, ¿no? Este caso se presenta la denuncia formal y tiene un primer momento, un primer juicio que se quiebra por, digamos, que la sala que llevaba el juicio en ese momento no daba o sea, no era una sala idónea, ¿no? Y no daba la confianza para un juicio transparente para la señora, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que finalmente el juicio se cierra, además con el visto bueno de las señoras, porque de hecho era una estrategia del equipo que llevaba el juicio de decidir quebrar el juicio y no seguir ese juicio, pero eso implicaba que el proceso se iba a prolongar en el tiempo, ¿no? Entonces, por siempre nosotros tener esta premisa de generar el diálogo con las señoras, porque estamos conscientes de que ellas son las protagonistas del caso, ¿no? Y digamos, ellas en primer momento y en primera medida tienen que tomar las decisiones sobre lo que a este caso se refiere, es que se les consulta, ¿no? Y se les dice que no habían garantías en este juicio y que lo que proponía el equipo era quebrar el juicio, ¿no? A sabiendas de que eso iba a hacer que el tiempo de poder eh, llegar a una justicia y una reparación para ellas se prolongue, ¿no? Pero bueno, ellas aceptan, confían en el equipo. Yo creo que eso es algo muy importante a resaltar, la confianza que se genera en los vínculos, tanto dentro del equipo con todas las disciplinas como con la señora, ¿no? Yo creo que todas las acciones que han tenido frutos positivos reposan en una relación de confianza muy fuerte entre las señoras y nosotros y entre nosotras como equipo. Y bueno, siendo también muy conscientes de el sistema de justicia que tenemos, que como lo hemos dicho en también episodios anteriores, no está hecho para las mujeres, ni mucho menos para las víctimas mujeres. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que tuvieron desde la parte del acompañamiento psicológico, ¿no? Y también cómo es que sortean eso, a través de qué estrategias? Creo que habían como dificultades a distintos niveles, ¿no? Por un lado, una de las cosas que nosotros encontramos en la comunidad era que había mucha ambivalencia con respecto a poder hablar del tema de violencia sexual y abrir este tema, ¿no? De manera más pública. Por un lado, un comunero podía hablar y contarte que las mujeres habían sido abusadas sexualmente por los militares, pero por otro lado, esa misma persona en otro contexto podía negar estos hechos y decir que eso nunca había sucedido, ¿no? Entonces, claro, resultaba confuso por momentos. Poco a poco fuimos entendiendo que la comunidad cargaba con una especie de estigma y de vergüenza por todos los hechos que habían vivido, ¿no? Recuerdo un comunero que decía, nosotros no queremos ser conocidos como la comunidad de las mujeres violadas, ¿no? Y esta es una de las grandes dificultades y retos cuando se patrocinan casos de violencia sexual. A diferencia de otras violaciones a los derechos humanos, la violencia sexual genera en la víctima un estigma muy fuerte, ¿no? Producto de una sociedad que la señala y la discrimina en vez de protegerla y cuidarla por lo que ha vivido, ¿no? Y esto iba generando, ¿no es cierto?, procesos de marchas y contramarchas en las propias mujeres que en algunos momentos se sentían muy empoderadas y muy animadas de dar el paso a denunciar,
y en otros momentos más bien sentían que esto las podía volver más vulnerables, ¿no?, a situaciones de violencia. Y por otro lado, otra de las dificultades que teníamos, ¿no?, es también algo que sucede muchas veces, y más en casos de tanta antigüedad en el tiempo, era todo el proceso de construcción de la denuncia, ¿no? Hay un sistema que todavía le exige a la víctima, ¿no?, que pueda recordar y registrar los hechos con un nivel de detalle, con una consistencia, con una coherencia en su discurso, que justamente no es posible cuando la persona ha sufrido una violencia, una violación de tal magnitud. Cuando ha pasado tanto tiempo y cuando sabemos que la violencia justamente afecta el funcionamiento psíquico de manera muy profunda y muchas veces impide que los hechos sean recordados de la forma como el sistema de justicia lo espera, ¿no? Entonces, en vez de que el sistema de justicia se ajuste a la necesidad de la víctima, le exige a la víctima ajustarse a sus parámetros, que termina siendo violento, ¿no? Entonces, eso también era una dificultad. Otra dificultad que tuvimos fue, bueno, que no se tenía la información o los nombres de los agresores, ¿no? Y eso también fue complejo porque pues las víctimas no sabían el nombre, ¿no? Muchas veces sabían el alias, ¿no? Y en la época del conflicto armado, los militares no tenían documento nacional de identidad, ¿no? Entonces no había manera de rastrear. Bueno, eso cambió en un determinado momento. En fin, todo lo que esa parte del proceso de judicialización de casos como este genera, ¿no? Y luego todo el proceso tan doloroso, pues, de las propias mujeres recordando estos hechos, ¿no? Y viviendo, digamos, algunas de ellas en la propia comunidad y sufriendo o, digamos, viéndose impactadas por personas que más bien les decían que no debían denunciar. En términos de distancia física, ese era un desafío, porque, claro, cuando teníamos las reuniones para poder construir, era una construcción que tenía que hacerse con ellas, ¿no? Y en ese entonces, pues, el teléfono o la virtualidad como lo estamos usando ahora no era una opción viable, pero tampoco, dadas las condiciones en las que ellas estaban, se podía, ¿no? Por la mala señal o por el trabajo, los horarios distintos que ellas tenían porque tienen vidas diferentes, no se podía. Entonces, el desafío era primero la distancia física y cómo hacemos para encontrarnos. Otro desafío era las diferentes formas en las que ellas se comunicaban, ¿no? Ellas son mujeres muy distintas, y entonces habían unas que necesitaban, que podían decir más cosas, habían otras con las que se tenía que tener mayor paciencia para que pudieran compartir, había otras que eran mucho más sucintas, ¿no? Y no daban mayor información de la que necesitábamos. Entonces, en este confluir de diferentes formas de ser, tratábamos de buscar una estrategia que permitiera a todas compartir de la misma manera, o por lo menos dando esa información que querían dar, ¿no? Que no fuese el miedo, que no fuese la vergüenza, que no fuesen estos elementos que podían regularse o modificarse de nuestra parte, que estuvieran generando un problema para que ellas no se pudieran comunicar. Si era una cuestión de timidez, bueno, pues son tímidas, ahí no puedes hacer nada, pero si es una cuestión de vergüenza, si es una cuestión de miedo que nosotros podríamos ir acomodando, pues lo teníamos que hacer, ¿no? Entonces teníamos que estar muy atentas a lo que se necesitaba en este espacio con estas mujeres en ese momento, en ese tiempo. Luego, como desafío, es el constante adaptarse, ¿no? A lo necesario, a lo que se necesita para el caso y lo que necesitaban ellas también, ¿no? A veces se tenían que hacer pausas porque era muy cansado, porque eran muchas cosas. Entonces era como, ya, también démonos un momento para almorzar y hablar de otra cosa. O démonos un tiempo para sentarnos en el jardín, tomar el sol cuando lo había, y el espacio hermoso que tiene Demus ahí en el patio, para tomar simplemente sol y reposar un ratito de hablar del caso. Entonces, era estar muy atenta a ver de adaptarnos a las necesidades básicas
pero también a las necesidades emocionales de pausa ante un tema tan complejo del que estábamos hablando y que eran sus vidas finalmente. El tema justamente de la afectación y de lo emocional es más bien algo que se tendría que leer como un proceso. Entonces, creo que dentro del proceso que estas señoras han hecho a lo largo de todos estos años con Demus acompañándolas, es un proceso no lineal, sino más bien es un proceso en donde a veces se avanza y a veces se retrocede. Eh, y que a veces ellas pueden encontrar cierta tranquilidad, cierto equilibrio y cierta paz en algunos momentos, pero por otro lado también eso se acompaña de momentos en donde las secuelas de la violencia vivida se activan, ¿no? Se activan por ejemplo, una situación particular en su vínculo con sus hijos o sus hijas producto de la violación, que claramente todavía sostienen, que se activan en alguna, digamos, en algún desencuentro con sus actuales parejas, cuando, digamos, la situación de la violación de las cuales han sido víctimas reaparece de alguna u otra manera. ¿Cómo se encuentran ahora? Se encuentran en un proceso, o sea, en un proceso de idas y venidas, en un proceso de avances y retrocesos, en un proceso en donde efectivamente se sienten acompañadas y eso les da mucha, digamos, tranquilidad. Pero sería como muy sencillo decir, bueno, se encuentran bien, ¿no? Porque las secuelas de la violencia son muy complejas en la vida, y sobre todo de la violencia sexual en la vida de una mujer, ¿no? Con todos los parámetros sociales y culturales que implica, pues, ser una mujer violada, ¿no? De todo lo que me han contado, lo que han ido narrando, que es en realidad es un costo emocional muy fuerte, no solamente acompañarlas desde nuestras profesiones, sino también involucrarnos de alguna manera con ellas, porque es inevitable que generemos un vínculo y que seamos insensibles a lo que les ha sucedido. ¿Qué aprendizajes creen que podríamos sacar de ellas, del caso en general? Creo que a todas las personas que hemos pasado por el caso Manta nos ha cambiado de manera rotunda. Uno de los aprendizajes que me llevo de ellas desde el inicio, nada más, es con todo y dolor podemos continuar y hacer lo mejor que podemos, ¿no? Y es digno de reconocimiento eso. Porque no estamos hablando de cualquier violencia, estamos hablando de una violencia que tiene diferentes aristas y sobre todo es institucional. Y esa es bastante pesada, porque participan muchos actores en ella. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que los recursos que todavía se pueden mantener para seguir vinculándose, ¿no? Que hayan podido hablar frente a mí, que hayan podido sentir frente a mí, dejarse sentir, para mí es un indicador de la confianza se puede restablecer con algunas personas. Es decir, puede volver a sentirse confianza, puede volver a sentirse vulnerabilidad con otra persona que recién conozco, ¿no? Y que, por supuesto, viene también con mucho cariño, porque de mi parte por lo menos era así, ¿no? Entonces, con mucho cariño también real, honesto. Entonces, hay posibilidad para la confianza. Entonces, eso para mí es un mensaje muy, muy bonito y muy importante de presenciar y sobre todo de vivir, porque me pasaba viviéndolo con ellas. Luego, el
el coraje, ¿no? Estar tantos años frente a un caso con los altos y bajos, más bajos que altos en algún momento, pero unos bajos terribles además, con tantas cosas que se dicen, que se afirman de todo este contexto que se vivió, es muy difícil, ¿no? Entonces, de verdad, yo siento un gran reconocimiento por el coraje que ellas tienen de continuar en lo que creen y de reconocer esa valentía en seguir parándose al frente. Estoy segura que hubiera aprendido muchas cosas en otras áreas, en otros espacios de trabajo, pero nunca hubiera sido similar o algo parecido a lo que viví en la institución. No solamente por el caso, sino también por todo lo que iba acompañando al caso, que era un equipo humano muy diferente a otros que yo había visto antes. Un equipo humano que se comprometía con el caso de una manera de corazón, porque lo vivían. Te puede jugar en contra a veces, pero lo cierto es que si le pones corazón a algo, tu nivel de compromiso y la forma de compromiso es distinta. Entonces, encontrar todo eso en un solo lugar fue mágico. Complejo, pero mágico. Entonces, en ese sentido, creo que sí fue una experiencia que marcó mi vida y jamás pudo regresar a ser la misma de antes. Una de las cosas que yo aprendí, que digamos hasta ahora cuando lo pienso y cuando no tengo situaciones como esta, que estamos conversando del caso y no recuerdo y entro en contacto pues con todo lo que he vivido, compartido y aprendido con estas mujeres, y que pienso que no deja de sorprenderme es los recursos que puede tener una persona para afrontar y sobrevivir a una situación tan extrema como esa, ¿no? O sea, justamente parte del trabajo que hacíamos era que las mujeres pudieran ellas mismas ver y reconocer las fortalezas y los recursos que tenían para haber sobrevivido a situaciones tan extremas y haberse repuesto. Pero más allá de esas situaciones, son mujeres que en muchos casos han sacado adelante a sus familias, ¿no? Han logrado, digamos, trabajar, reponerse de toda esta afectación solas, ¿no? Porque muchas veces tuvieron que salir de la comunidad porque eran señaladas, porque eran estigmatizadas o porque estar en la comunidad les recordaba experiencias demasiado dolorosas y tuvieron que emigrar forzadamente en un sentido, ¿no? Y empezar una vida bastante solas, con poco sostén, ¿no? Lejos de sus familias y reponiéndose al impacto de todo lo que habían vivido, ¿no? Entonces yo realmente cada vez que lo pienso sigo sorprendiéndome del nivel de fortaleza y recursos que pueden tener las víctimas de situaciones extremas para reponerse y seguir con sus vidas, y luego para empezar procesos de justicia en un contexto como el nuestro, que lejos de proteger a la víctima, lo que hace muchas veces es revictimizarla o volver a violentarla o pedirle que ella se ajuste a un sistema en vez de un sistema que la cuida, ¿no? Entonces, esa es una cosa que a mí me impacta y me sigue sorprendiendo. Así como he conocido el horror extremo de la violencia, también he conocido la fortaleza y los recursos que han implementado muchas de estas mujeres por sus propios medios, ¿no? Mucho antes de que llegue una institución como Demos a apoyarlas. Y también de la comunidad en su conjunto para de alguna manera reponerse, ¿no? Comunidades que durante tanto tiempo han sido olvidadas, que han vivido en situaciones de extrema pobreza, ¿no? De no reconocimiento por parte del Estado, también han implementado sus propios recursos para sobreponerse a toda esa violencia, obviamente con toda la afectación y las secuelas que deja, ¿no? Una situación de violencia como esa, ¿no? El trabajo que hacemos es un trabajo que es valioso porque es un trabajo que no está vinculado directamente con el logro o con hacerle check a un Excel, ¿no? Sino está realmente
comprometido con la transformación de las vidas de estas mujeres y de las nuestras también, porque de hecho con el caso, las vidas de todas las personas que trabajamos en el equipo se nos transforman, ¿no? Y eso también es muy valioso, ¿no? Y creo que muy pocos equipos reparan, ¿no? En lo que el trabajo en este tipo de casos emblemáticos de derechos humanos con enfoque de género nos hacen a las y los profesionales que estamos involucrados, ¿no? Cómo nos hacen crecer, nos humanizan, ¿no? Y, y nos transforman, ¿no? Y para cerrar, compañeras, pues quisiera preguntarles qué significa para ustedes el caso Manta. Para muchas significa reivindicación, significa justicia, eh, también marcar, visibilizar a las mujeres en la historia. ¿Qué significa para ustedes el caso Manta? Para mí significa una transformación en mi vida, ¿no? Un antes y un después muy significativo, ¿no? Creo que después de haber, digamos, trabajado tantos años en Demos con el caso Manta, mi mirada del país, de la realidad social, de cuál puede ser mi rol como psicóloga, como psicoanalista, se ha transformado de manera irreversible, digamos, ¿no? Creo que he conocido, digamos, ¿no? Los niveles de pobreza, de exclusión, de discriminación en la cual viven, ¿no? Miles de millones de peruanos y cómo de alguna manera todos somos parte de ese sistema que reproduce, ¿no? Una violencia explícita o implícita, pero que ubica siempre a algunos en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, desde ahí creo que eso ha transformado mi manera de comprender la realidad en la cual trabajo y también mi manera de comprender el funcionamiento psíquico, ¿no? Porque he conocido, como te decía hace un ratito, así como el horror extremo de la violencia, también la capacidad que tiene el sujeto para implementar recursos y sobrevivir a situaciones extremas, y creo que eso me ha transformado en el ejercicio de mi profesión a todo nivel, ¿no? Y también me hace, digamos, saber de la importancia de trabajar con un enfoque de género, ¿no? Y cómo las relaciones de poder están atravesadas siempre por una cuestión de género, y cómo eso es algo que llevo a todas partes, digamos, conmigo, como parte de mi manera de comprender la realidad, ¿no? Estoy viendo, pues ahorita, tengo un corcho aquí al frente y tengo esto, ¿no? Entonces, creo que el caso Manta es eso, ¿no? Es algo que se te impregna en el cuerpo y no te deja, para bien y para mal también, ¿no? Porque hay muchas situaciones en las cuales una también se ve reflejada en la vida de estas señoras, ¿no? A pesar de la brecha que existe, igual nos vincula, nos acerca al ser mujeres, ¿no? Y el que esta sociedad patriarcal, machista, nos considere como objetos violables, ¿no? Solamente por el hecho de ser mujeres. Entonces, es una relación bien particular y bien intensa, pero de mucho aprendizaje, ¿no? De mucho aprendizaje, de mucha reflexión, de mucho cariño, ¿no? Porque te involucras con la vida de las señoras y ellas en la tuya, ¿no? Y de eso se trata, esto que Demos quiere proponer, ¿no? Entonces eso, ¿no? Es una relación intensa que perdura más allá de, de que, digamos, estés específicamente o directamente dentro del equipo, ¿no? Es una experiencia de vida agridulce para mí, porque
reconozco que hay ciertas cosas que impactan mis sentidos, como es este agrio, como es este ácido, ¿no? Impactan mis sentidos y hace que me vuelva consciente, muy autoconsciente de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, de lo que estoy haciendo, de lo que están haciendo los demás a mi alrededor. Pero también tenía esto otro dulce, o tiene esto otro dulce para mí, que es el vínculo tan bonito que se gesta con personas que pueden enseñarte desde su dolor, pero desde su alegría también. Esa convivencia que han logrado ellas de estas dos cosas a su manera es un vínculo que yo no cambiaría por nada, porque aprendo mucho y aprendo a reír con ellas también, a reír fuera de todo lo que sucede en el entorno. Qué tan difícil es reír, sentir ternura, emocionarse. Entonces es un vínculo muy bonito en donde se recibe mucho cariño bidireccionalmente. Reencontrarme también con estas historias de lo que pasó, de lo que no puede volver a pasar, de ese nunca más del que hablamos, ¿no? Esto es lo que en principio nos ha unido, por muy doloroso que fuera, y para eso se está haciendo este proceso, pero también en la trascendencia es encontrarte con personas que probablemente en otro tiempo y en otro momento, si la vida hubiera sido distinta, no las hubieras conocido. Entonces, me siento muy afortunada de conocerlas, de saber de sus vidas, de sentirme parte de ellas también. Esta segunda temporada llega gracias al apoyo de Interpares, Generalitat Valencia, CUSO y Canadá. Producido por Demos, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.